Hola familia del lugar de su gracia, espero se encuentren bien, se encuentren en paz, gozosos, contentos, agradecidos y confiando solamente en Dios. Hoy es martes, día en el que usualmente tenemos nuestro estudio bíblico, estudio de la palabra, y ya le he pedido a Dios que tome control de este tiempo, de esta enseñanza. Le he pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe también para poderte compartir el mensaje el día de hoy. Le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de tu familia, como ni en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Y también es mi oración de que seas no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra, porque eso trae bendición, y yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú no solamente seas un oidor, sino también un hacedor de su palabra, porque como vuelvo y te lo repito, eso trae bendición. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia, o toma tu Biblia, toma tu libreta para tus apuntes, y te voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Ahora, antes de entrar al mensaje, quiero decirte que te he compartido en alguna ocasión un mensaje en cuanto a este pasaje, pero el día de hoy me quiero enfocar en un versículo que considero es muy importante y que nos va a poner, espero más bien que te ponga a reflexionar, te ponga a pensar, y como siempre te digo, que tú mismo te puedas contestar la pregunta, ¿ok? Porque la vez pasada, cuando tocamos el mensaje basado a este pasaje, nos hablábamos precisamente de lo importante que es el estar o el permanecer en el Señor. Y el día de hoy quiero en verdad enfocarme o darle un seguimiento, si pudiera decirlo, a ese mensaje, ¿verdad? Porque vamos a aprender y vas a aprender el por qué para mí es importante el que tú estés, o más bien el que tú permanezcas conectado al Señor, ¿ok? Y para entrar al mensaje, voy a invitarte a que leamos el versículo 4 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y la palabra del Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, si no permanece conectado a la vid, así tampoco vosotros, o sea, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Vamos a leerlo una vez más. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, fíjate lo que dice la palabra, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, quiero hacerte, como siempre lo digo, me gusta a veces empezar el mensaje con una pregunta o con varias preguntas. Y de acuerdo a este versículo que acabamos de leer aquí en Juan 15, versículo 4, la pregunta aquí sería: ¿cuánto fruto has dado como cristiano? Medítalo por un momento. ¿Cuánto fruto, cuánto fruto has dado como cristiano? O podríamos preguntar, en los años que tienes como cristiano, desde aquel día cuando aceptaste al Señor como tu Salvador, ¿qué tanto fruto has dado? Y si pudiera resumir o hacerte la pregunta de otra forma, ¿cuántas almas has ganado para el Señor? Las almas en cierta parte representan ese fruto, aquellas personas a las que tú has alcanzado, aquellas personas a las que tú le has compartido la palabra de Dios, y como resultado de compartir la palabra de Dios,
esas personas han venido a los pies del Señor. Por eso la pregunta en esta tarde es, ¿cuánto fruto has dado como cristiano? ¿Cuántas almas, si lo puedo decir de esta forma, has ganado para el Señor? Porque, déjate digo esto, es un deber, es una responsabilidad, es una tarea que tenemos que hacer nosotros, ¿ok? El ganar almas, el dar fruto. Por eso, si meditamos en este versículo, mira lo que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Y luego dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la pregunta, vuelvo y te la hago, es, ¿qué tanto fruto hemos dado nosotros? ¿Nos consideramos nosotros unas personas fructíferas? ¿Unas personas que han ganado almas? ¿Unas personas que hemos dado fruto? ¿O solamente nos consideramos de estos cristianos que vamos a la iglesia el domingo, nos sentamos, escuchamos el mensaje, wow, estuvo muy bueno el mensaje, estuvo muy bueno la enseñanza y ya? ¿Sabes una cosa? Dios quiere que tú y yo, escúchame lo que te voy a decir, Dios quiere que tú y yo seamos fructíferos. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo demos fruto. Porque dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, y en Génesis capítulo 9, versículo 1, dice, déjame decirte una vez más los versículos, por si no te los dije bien. Génesis 1, 28 y Génesis 9, 1. Dice la palabra, fructificad y multiplicaos. Mira qué interesante, ¿no? Las dos palabras que usa es el que demos fruto, porque al dar fruto nos estamos multiplicando. En otras palabras, si te lo pudiera definir de otra forma, es que el fruto que estamos dando va a producir una multiplicación, o sea, se van a agregar más almas al reino de Dios, ¿ok? Pero de la única forma que va a haber multiplicación es si nosotros damos fruto, si nosotros ganamos almas. Porque si no hemos ganado ni una alma, ¿ok? Para el reino de Dios, en el tiempo que tenemos como cristianos, medítalo por un momento. O sea, si no hemos ganado ni siquiera un alma, en los 3, 4, 5, 10, 15, 20 años que hemos estado sirviendo al Señor, si no hemos ganado ni un alma, quiere decir que no hemos dado fruto. Y quiero recalcarte esto, Dios quiere que tú des fruto, que tú no te quedes, si puedo decirlo de esta forma, que no seas un cristiano estéril, sino que seas un cristiano que da fruto, ¿ok? O sea, que seas fértil, en otras palabras, que la semilla, la palabra que se siembra, que se ha sembrado en tu corazón, la puedas compartir, y como resultado de compartir la palabra, vas a dar fruto, y al dar fruto te vas a ir multiplicando, se va a multiplicar. Medita por un momento. Y déjate, digo, esto no era tanto el mensaje, pero Dios lo ha puesto en mi corazón para que te lo comparta. Es muy importante que seas fructífero. Es muy importante que ganes almas, porque el libro de Proverbios nos dice que aquel que gana almas es sabio. Y yo quiero que tú que me estás escuchando, que tú que me estás viendo, seas sabio. Y seas también un ganador, una ganadora de almas. Te dije, volviendo al versículo de Génesis,
capítulo 1, versículo 28, y Génesis capítulo 9, versículo 1, cuando dice fructificaos y multiplicaos. Ahora, si lees estos dos versículos, pero si los lees bien, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Antes de que el Señor, o más bien, después de que el Señor, de que el Señor dijo fructificar y multiplicaos, si lees esos dos versículos en el libro de Génesis, te vas a dar cuenta de algo muy importante, porque dice, los bendijo, ¿ok? Cuando los bendijo, el Señor después les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, imagínate, los bendijo. O sea, nosotros, tanto tú como yo, tenemos también esa bendición. En otras palabras, tanto tú como yo debemos de caminar bajo esa bendición. ¿Y cuál es esa bendición? El ser fructíferos y el multiplicarnos. Ahora yo quiero volver a lo que estamos leyendo en Juan 15, versículo 4, porque el Señor nos dice, ¿verdad? El versículo dice, permaneced en mí. Y ahí la palabra que salta a la luz es la palabra permanecer. Y esta palabra viene del latín que quiere decir permaneo, y en el griego esta palabra es meno y quiere decir vivir en, quiere decir morar, quiere decir también habitar. Ahora el versículo aquí nos dice permanecer en mí. O sea, este versículo nos dice que permanezcamos en Él. O sea, que habitemos en Él, que moremos en Él, que vivamos en Él, que estemos conectados a Él y Él estará morando, Él estará viviendo, Él estará habitando, Él estará conectado también a nosotros. Por eso, mira, medítalo por un momento, lo importante que es el que nosotros estemos conectados con Él. El que permanezcamos en Él, porque lo dice su palabra. Si estamos conectados, si permanecemos en Él, Él está con nosotros. Él va a estar conectado a nosotros, Él va a estar habitando en nosotros. Y luego mira el ejemplo que nos da en este versículo para poder entender mejor lo que Él nos quiere decir. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Ok? O sea, por si no lo sabes, el pámpano, te voy a dar una definición de lo que es el pámpano. El pámpano, según nos dicen, es el sarmiento. ¿Y qué quiero decir con sarmiento? Es el brote largo, delgado, flexible y nudoso. Es el vástago, o sea, el tallo nuevo que brota de un árbol o de una planta. Y también es el brote verde, escucha esto, el brote verde tierno y delgado de la vid, ¿ok? Y aquí lo interesante del pámpano, mira lo interesante del pámpano en este versículo. Se dice que cuando el pámpano llega a su plenitud, llega a lo máximo, es cuando van a llegar o vamos a tener la oportunidad de ver, ¿ok? Cuando cuando están colgados los racimos de uvas. O sea, cuando el pámpano llega a lo máximo, ¿ok? A su plenitud, el resultado de llegar a lo máximo, de llegar a esa plenitud, es cuando vemos los racimos de uvas. Y se ve que un pámpano, escucha esto, cumple su función como tal cuando lleva fruto. O sea que cuando
Sí, sí, sí. Haz de cuenta como cuando vamos a la tienda y vemos ahí la bolsa de las uvas y vemos los racimos de las uvas, pues quiere decir que el pámpano, o sea, de donde arrancaron estas uvas, ¿ok? Cumplió su función, cumplió su trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque como tal, o sea, ¿por qué? Porque llevó fruto. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué llevó fruto? ¿Por qué ese pámpano, ¿ok? Llegó a lo máximo, llegó a su plenitud. ¿Por qué? Bueno, porque permaneció conectado a la vid, ¿ok? Permaneció conectado a la vid. Por eso la definición que le dan al pámpano es que dice que mientras permanezca conectado a la vid, como te lo dije, ¿ok? Que cuando vemos que el pámpano, si él está conectado a la vid, ¿ok? Y cuando ya cumple su misión, cuando ya llega a lo máximo, ¿qué ocurre? Da fruto. ¿Por qué da fruto? Porque permaneció más bien conectado a la vid. Ahora, sigamos leyendo lo que dice el versículo 4 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Por eso lo que te decía yo anteriormente del pámpano, llega a lo máximo, llega a su plenitud. ¿Cuándo? Cuando da fruto. ¿Y por qué da fruto? Porque está conectado, porque permaneció conectado a la vid, ¿ok? Por eso te digo, no puede, y luego dice que no puede llevar fruto, dice el versículo, que no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, no puede dar fruto por su propia cuenta, ¿ok? Por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, si lo puedo decir así, sino que de la única manera que el pámpano va a poder dar fruto es si se mantiene conectado a la vid. O sea, que tiene que estar conectado, porque dice que no puede llevar fruto por sí mismo, sino, dice ahí, si no está conectado a la vid. Ahora mira cómo termina este versículo. Dice el versículo 4, ¿ok? Dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así termina el versículo. Así tampoco vosotros, o sea, en otras palabras, nosotros, ¿ok? De la única manera que vamos a poder dar fruto, ser fructíferos, ser ganadores de almas, de la única manera que vamos a poder hacer eso es si permanecemos conectados a la vid, si permanecemos conectados al Señor. O sea, que si en verdad queremos dar fruto o ser fructíferos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Piénsalo por un momento. Si yo quiero ser una persona fructífera, si yo quiero ganar almas, si yo quiero dar fruto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí lo dice. Al terminar el versículo 4, dice, si no permanecéis en mí. O sea, en otras palabras, tenemos que permanecer en Él, porque al permanecer en Él, esa es la única forma en la que vamos a poder dar fruto. Esa es la forma en la que vamos a ser fructíferos. Esa es la forma en la que vamos a ser unos ganadores de almas. Ahora, la pregunta para ti es, ¿cuántos en verdad estamos conectados a Él? Medítalo por un momento. Porque por eso yo te decía al principio de esta enseñanza que podemos decir que vamos a la iglesia, podemos decir que leemos la palabra, podemos decir que escuchamos un tremendo mensaje, que escuchamos una tremenda enseñanza, que todo. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese mensaje, con esa enseñanza que hemos escuchado? Es como yo le digo a mi familia del lugar de su gracia, ¿qué es lo que hacen con la palabra que se te comparte cada martes y cada domingo? Yo sé que la escuchas,
yo sé que la meditas. Por eso al inicio de cada enseñanza es mi oración cuando yo te digo que seamos no solamente oidores, porque oidores lo son todos. Todos aquellos que escuchan el mensaje, que escuchan la palabra, esos son todos. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, en este momento tú eres un oidor de la palabra. ¿Ok? Pero el Señor no quiere que seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. Y el ser hacedores de la palabra es que pongamos la palabra, pongamos el mensaje en acción, que compartamos este mensaje, que compartamos esta enseñanza para que pueda haber fruto. ¿Y de qué manera va a haber fruto? Cuando nosotros compartimos la palabra, cuando nosotros le decimos a una persona, mira, esta es la palabra que escuché y te la voy a compartir. Como cuando nosotros damos nuestro testimonio, cuando nosotros le decimos a una persona, ¿sabes qué? No hay mejor decisión en tu vida, ¿ok?, que aquella de aceptar al Señor como tu Salvador. Y cuando la persona acepta al Señor como tu Salvador, esa alma, esa vida es el resultado de lo que tú le has compartido y esa persona se convierte, si lo puedo decir de esta forma, en un fruto. Un fruto que tú has dado, ¿por qué? Porque lo alcanzaste, porque le compartiste, ¿ok? Porque lo invitaste, le hiciste la invitación a que acepte al Señor como su Salvador. Por eso te digo, no solamente te quedes con la palabra, no solamente te quedes con el mensaje. No, pues que qué bonito estuvo el mensaje, qué bonita la enseñanza. No, medítala, medita el mensaje, medita la palabra y compártela. ¿Ok? Porque cuando la compartes, mira, te lo voy a poner de esta forma. Si te consideras un pámpano y si estás conectado a la vid, porque dice el versículo 1 de este capítulo, yo soy la vid verdadera. Y el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera. Por eso es bien importante que permanezcas en mí. ¿Por qué? Porque la palabra viene de lo alto. ¿Ok? Porque la palabra viene de lo alto. Fue inspirada. ¿Ok? Tú la recibes. ¿Por qué? Porque estás conectado. ¿Ok? Estás conectado a la vid. O si lo puedo decir, estás conectado a Dios, estás conectado al Señor. La palabra se te da para que tú no solamente te quedes con la palabra, escuches la palabra, sino que también la compartas. Y es ahí donde tú te conviertes no solamente en un oidor, sino en un hacedor. Por eso la pregunta es, ¿cuántas almas hemos ganado para el reino de Dios? ¿Cuántas almas hemos alcanzado? ¿Ok? ¿Qué tanto fruto hemos dado? Porque déjate digo una cosa, la esterilidad bíblicamente se nos dice que era una maldición. Mientras tú no estés dando fruto, mientras tú no estés, si lo puedo decir, ganando almas, estás bajo una maldición. Estás bajo lo que yo siempre he llamado una esterilidad espiritual porque no has dado fruto y tienes que dar fruto. A mi familia del lugar de su gracia, ponte a pensar por un momento. Si cada uno de los que estamos ahí damos, si puedo decirlo, o ganamos aunque sea una alma. Si te propones a decir, yo en un mes voy a ganar un alma, imagínate cuánta gente tendríamos ya ahí en el lugar de su gracia. Por eso es bien importante que dejes la esterilidad, ¿okay? Que se pudra esa maldición, ¿okay? Porque tú debes de estar conectado a la vid. Conéctate a la vid, conéctate al Señor, permanece. Por eso me gusta lo que dice la palabra permanece, ¿ok? Porque mira, el versículo 4, si lo analizas y lo en detalle y lo ves bien, empieza y termina con una palabra muy importante y esa palabra es permanecer. Dice el versículo 4, permaneced en mí. ¿Qué dice al final? Si no permanecéis en mí. O sea, al principio y al final, la palabra
permanecer. O sea, en otras palabras, mantente pegado, mantente conectado, habita, vive en Él. ¿Ok? Porque es bien importante. De la única manera que vamos a poder dar fruto es si en verdad estamos conectados, si estamos permaneciendo en Él. Porque si no permanecemos en Él, si no estamos conectados a Él, mira lo que dice el versículo 5. ¿Ok? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Fíjate lo que dice el versículo 5. No solamente dice que lleva fruto, sino dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si termino la enseñanza el día de hoy, pudiéramos decir que la razón por la cual tú no has dado fruto es porque no has estado conectado en verdad con el Señor. No has estado conectado a la vid. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que permanezcas en Él, a que permanezcas conectado a Él, porque es muy importante. Conéctate a la vid verdadera, que es Jesús. Mira, voy a recordarte un poco el mensaje, algo del mensaje que te compartí en cuanto a este pasaje la vez pasada, porque lo considero muy importante. Pero el día de hoy, como te lo dije, quería enfocarme en el versículo 4. Pero voy a leerte una vez más lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece, o sea, el que está conectado a mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Ok? El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Mira lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No solamente dice fruto, dice mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Quiero concluir esta enseñanza en que tú mismo te hagas esa pregunta. Porque sí podemos decir, presumir, ¿ok? Y perdóname esta expresión, llenarnos la boca de que somos cristianos, de que servimos a Dios, de que somos parte del reino de Dios. Pero una cosa sí te puedo decir, lo podemos decir, se lo podemos gritar a los cuatro vientos. Pero si en verdad no hemos dado fruto, ¿de qué sirve entonces que digamos que somos cristianos? ¿De qué sirve que digamos que leemos la Biblia? ¿De qué sirve que digamos que meditamos que en la palabra del Señor y nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos? Que escuchamos mensaje tras mensaje, ¿ok? ¿De qué sirve todo eso si no lo ponemos en práctica? Si no lo llevamos a cabo. En Génesis 1:28 y en Génesis 9:1 el Señor nos dice, fructificar. Ese es el deseo de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas fructífero. Él quiere que tú seas una persona que dé fruto. Él quiere que tú seas una persona que gana almas. Y sabes, este tiempo en el que no hemos podido estar reunidos, la iglesia en general, no solamente me refiero al lugar de su gracia, pero la iglesia en general, este tiempo que hemos tenido de sobra, si puedo decirlo así, debería de ser un tiempo en el que meditemos, en el que pensemos qué almas son las que queremos ganar, qué almas son las que queremos alcanzar, qué almas son las que un día vamos a llevar ahí al lugar de su gracia. Voy a terminar de esta forma.
Cuando damos fruto, cuando nos convertimos en unos verdaderos ganadores de almas, nos vamos a convertir también en lo que yo llamo padres y madres espirituales. Porque vamos a tener hijos espirituales, hijas espirituales. Y esos hijos y esas hijas son, en la mayor parte de los casos, esas personas que tú ganaste, ese fruto que tú has dado. Por eso la pregunta en esta tarde es: ¿cuántas almas has ganado para el reino de Dios? ¿Cuánto fruto has dado? Si en verdad quieres ser un ganador de almas, si quieres ser una persona fructífera, lo único que el Señor nos pide es que permanezcamos en Él y Él permanecerá en nosotros, y vamos a llevar no solamente fruto, vamos a llevar mucho fruto. Porque vuelve y lo dice ahí en el versículo 5, porque separados de mí, nada vas a poder hacer. Así como lo dice en el versículo 4, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, si un pámpano no está conectado a la vid, no puede llevar fruto. Y así nosotros, si queremos llevar fruto, tenemos que permanecer, tenemos que estar conectados a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Medítalo y piénsalo. Quiero que te conviertas en un ganador de almas. Quiero que podamos ver fruto en tu vida espiritual. Esa es mi oración. No te calles, no temas, porque el Señor está contigo. Y siempre te he dicho, si vienes y me dices que no eres muy conocedor de la palabra, está bien, pero lo que yo sí te puedo decir es que la mejor arma que tú puedes usar para ganar otras almas es tu testimonio. ¿Y a qué me refiero con tu testimonio? A compartirles el cambio que el Señor hizo en tu vida un día. El cambio que ha habido en tu vida desde ahora, o más bien desde el momento que lo aceptaste. Amén. Bueno, espero que hayas aprendido algo y quiero terminar nuestra enseñanza del día de hoy declarando la bendición que siempre compartimos ahí en el lugar de su gracia. La encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Si tienes a alguien ahí a tu lado, dale una sonrisa y dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, que el Señor los bendiga. Los echo de menos, espero ya pronto podernos reunir, poder estar ya en la casa y en el lugar de su gracia para alabar y adorar al Señor juntos. Y también decirte que si en algo te puedo ayudar, si algo necesitas, por favor, hacérmelo saber, ¿ok? Que el Señor los bendiga y comparte esta enseñanza, comparte este mensaje con los demás y termino de esta forma. Sé un ganador de almas, sé una persona que está conectada al Señor y que permanece en el Señor. Bendiciones.